En este video vamos a hablar sobre verdades y mitos de COVID y cardiología. Y vamos a comenzar con el oxígeno, que es la droga rey en reanimación cardiopulmonar. Realmente el oxígeno es indispensable para la vida, pero lo que tenemos que preguntarnos es cuánto de oxígeno necesitas para vivir y cuánto de oxígeno puede ser tóxico para la célula. Conocido el síndrome hiperóxico hace mucho más de 200 años y pruebas que se hicieron en humanos por más de 120 años, ya sabíamos que el exceso de oxígeno o el exceso de la fracción inspirada de oxígeno también produce lesiones orgánicas gracias a esa gran cantidad de radicales libres que normalmente se producen cuando se exagera la concentración de oxígeno inspirado. Ciertamente el oxígeno en aire ambiental es del 21%, el 79% aproximadamente es nitrógeno y el 21% es oxígeno del aire que inspiramos aproximadamente al nivel del mar. Si esa concentración de oxígeno nosotros la incrementamos y superamos la capacidad del organismo de barrer los radicales libres que normalmente se producen a ese 21%, entonces estos radicales van a producir estragos en toda nuestra humanidad, o sea, en toda nuestra economía. Y las lesiones que se producen, ya sabemos, hace mucho más de 120 años, que son lesiones cerebrales, lesiones sistémicas, lesiones de la arteria coronaria y lesiones pulmonares, tan o mayor que las que produce el propio COVID. Produce una membrana hialina y produce una fibrosis pulmonar. Por ello que es fundamental conocer que una fracción inspirada de oxígeno, mucho más allá de lo necesario o de vencer la compliance que él tiene el pulmón para barrer estos radicales libres, entonces sería lesionador. Así que hacer como target tener una saturación de oxígeno sobre el 95% en pacientes con COVID, independientemente de la cantidad de oxígeno que le estamos dando durante el proceso respiratorio, pudiera ser muy lesivo. De hecho, la doctora Elizabeth Hernández anda en este tema educándonos ya desde hace mucho tiempo. En un promedio se estima que una fracción inspirada de oxígeno sobre el 60% ya vence a los mecanismos reguladores y la gran cantidad de radicales libres puede producir lesiones importantes. Se estima que el 60% de oxígeno se alcanza, inclusive con máscara bucofacial, sobre 6 a 7 litros por minuto. Sin embargo, nosotros vemos en nuestras guías que hay que colocar oxígeno a como dé lugar al paciente, colocándole inclusive hasta cánulas de alto flujo, y muchas veces se ignora la presión parcial de oxígeno, que no es más que la cantidad de moléculas de oxígeno disueltos en sangre, y muchas veces ignoramos la curva de disociación de la hemoglobina. Entonces, hacer, como dije yo, la única variable a tomar en cuenta, la saturación de oxígeno sobre el 95%, puede ser más lesivo o tanto como el propio COVID. Es por ello que inclusive nosotros vemos en los pueblos las personas que no tienen esa gran disponibilidad de oxígeno, muy difícilmente estas personas vayan a tener lesiones pulmonares por el oxígeno. La moraleja, entonces, ¿cuánto de oxígeno es suficiente para yo vivir? Pero ¿cuánto de oxígeno puede ser lesionador para nuestro pulmón? Mi recomendación es no superar oxígeno más allá de 6 a 7 litros por minuto. Es preferible que la persona, de alguna manera u otra, se acostumbre a una baja saturación de oxígeno, ya que nuestro organismo es capaz de adaptarse a ese fenómeno de climatización por un tiempo y posteriormente recuperarse de esa aclimatación.